primera instancia quería hacer un poco un recorrido histórico, tratando de dar cuenta de cómo se llega al capitalismo actual, qué dinámica se arrastra. Y en eso yo quería un poco tomar la idea de que el escenario del capitalismo actual, yo creo que su base se da sobre todo tras la crisis de la década de 1970. En esto creo que no soy original, creo que ahí viene un fuerte cambio en la dinámica del capitalismo, que yo voy a denominar, siguiendo un poco a los teóricos de la escuela de la regulación, de la escuela francesa de la regulación, voy a denominar que lo que ocurre en los 70 es que hay una crisis de lo que se llama el Fordismo. Y ahora voy a explicar un poco qué es esto del Fordismo. Según la escuela de la regulación, el Fordismo no es simplemente el sistema de fabricación que instituyó Ford más o menos en el periodo de la Primera Guerra Mundial, es decir, el sistema basado en la producción en serie de productos estandarizados con la introducción de la línea de montaje y en base a los principios tayloristas de división del trabajo. Eso es un aspecto de lo que se llama el Fordismo, pero según lo entiende la escuela de la regulación, este concepto tiene que ver con una cierta etapa del capitalismo. Caracteriza una cierta etapa del capitalismo que incluye no solo el modo en que se produce, sino también el modo en que se distribuye la riqueza y que se regula el conjunto del proceso económico. El capitalismo, como Marx mostró, es un sistema que tiene permanentes tensiones, genera permanentes tendencias a la crisis y de algún modo siempre necesita esquemas de regulación que contengan parcialmente esas tendencias a la crisis. Una que se mostró relativamente exitosa en la historia fue relativamente, ¿no? Esto que se llama Fordismo, que como decía, por un lado tiene que ver con este esquema de la producción en serie, ¿sí? Pero que justamente esa producción en serie, lo que instituyó primero Ford, y que Ford mismo decía, Ford era consciente de una cuestión, un empresario sumamente inteligente, se dio cuenta de que si esa producción en serie aumentaba mucho la productividad, permitía fabricar autos en grandes series y que eso iba a necesitar un mercado. Por eso Ford instituyó lo que él llamaba el $5 a day, ¿no? Es decir, el pago de $5 por día, que para entonces duplicaba los salarios dentro de la industria estadounidense. Y él, ¿por qué hacía eso? Porque en parte veía que se necesitaba una demanda, que se necesitaba un mercado para vender los productos, ¿no? De hecho, obviamente con la voluntad de Ford no alcanzó, ¿sí? Y según la escuela de la regulación, la crisis del 29 es en su base una crisis tiene como base una crisis en la industria, que es una crisis de sobreproducción. Justamente porque las condiciones políticas de distribución no eran todavía adecuadas para que haya para que el mercado pueda absorber esa gran cantidad de productos que se estaban generando, ¿no? En ese sentido, ¿cuándo es que esto que se llama Fordismo se termina de instituir como un sistema coherente? Y sobre todo con la aparición del estado de bienestar, ¿no? Recuerdan que ya el balance de Keynes respecto de la crisis del 29 era que era una crisis de ausencia de demanda efectiva, es decir, faltaba demanda para los productos que había, es decir, una crisis en parte de sobreproducción. Y en parte justamente este problema era el que iba a asumir el llamado estado de bienestar, ¿no? Es decir, generar, en parte, una de sus finalidades era generar una demanda solvente para estos productos que generaba el Fordismo. Por otro lado, también lo que se buscaba era la adhesión de los trabajadores al sistema, es decir, mediante el acceso al consumo. Recordemos que en las sociedades de fines del siglo XIX, prácticamente, el emblema sobre todo ahí es Europa, no había clase media.
Es decir, había una pequeña élite que acumulaba digamos, el 10% tenía riqueza y accedía a bienes de lujo, y el resto, el 90%, vivía en un nivel de vida mínimo para subsistir, ¿no? Una de las cosas que van a ocurrir en este periodo es que se va a ir asentando la aparición de una gran clase media, ¿no? A partir del consumo y el acceso a bienes, y también, justamente con esto es fundamental en el fordismo, que el fordismo, el Estado, va a tomar un papel justamente en la formulación de políticas activas, empleo público para la fuerza de trabajo desocupada, implementación de salarios mínimos, crédito al consumo, que buscaba justamente mantener una demanda efectiva para estos bienes que se generaban, ¿no? Y lo otro que es central es toda la institución de una serie de garantías para la fuerza de trabajo, es decir, no solo a través de políticas de pleno empleo y de salarios ajustables de la inflación que acompañaban los aumentos de productividad, sino también a través de todo un sistema de seguridad social y laboral, vacaciones, limitación de los despidos, seguros de desempleo, etcétera, ¿no? Todo este sistema tenía que ver justamente con lograr cierta adhesión de la clase trabajadora a estas pautas. Obviamente el fordismo es un sistema que desde el punto de vista del trabajador, en general, los sistemas fordistas, es sumamente alienante, es decir, trabajo repetitivo, sin grandes retos, es un trabajo que en principio es aburrido, etc. ¿Cómo se lograba la aceptación de esto? Bueno, mediante la generación de lo que hoy se llama sociedad de consumo, ¿no? Que justamente se gesta en este periodo. Lo otro que obviamente es fundamental y creo que tenemos que tener en cuenta para entender también lo que pasa ahora, es que esto también uno puede decir, evidentemente el aumento de los salarios, los esquemas de seguridad social que requieren una base impositiva del Estado, que tiene que recaudar impuestos de los sectores que tienen más poder adquisitivo, del capital, etcétera. Uno podría preguntarse por qué esto es aceptado por los capitalistas. Además de que está el problema de la demanda, el otro problema central es que en ese momento estaba la competencia del socialismo, ¿no? Es decir, estaba el miedo al socialismo. Entonces, digamos, también esto era aceptado en parte porque alejaba el fantasma del socialismo. El capitalismo en ese sentido yo creo que en su historia ha mostrado también ser plástico en este sentido, es decir, se ha adaptado de acuerdo a lo que han hecho sus antagonistas, ¿sí? Si uno lee las críticas del socialismo clásico al capitalismo, tenían que ver sobre todo con dos cuestiones. Primero, que generaba una pauperización de la mayor parte de la población, digamos, y ahí uno tiene una respuesta, el fordismo da una respuesta a eso. Y segundo, la anarquía que generan las leyes del mercado abandonado a sí mismo. Y en ese sentido, también en ese punto, el fordismo da lugar a una planificación a mediano y largo plazo. En ese sentido, el capitalismo tiene esa habilidad, digamos, de apropiarse de la crítica, incluso, de hacer parte de su sistema la crítica y tomarla, ¿no? Esto después lo voy a retomar cuando hablemos de la dinámica que se va a ir dando después, como también es una respuesta a ciertas críticas al capitalismo. Bueno, la crisis del fordismo, que tuvo, digamos, su periodo de gloria en eso que llaman los 30 años gloriosos de Europa, sobre todo, se da, como decía antes, aproximadamente a principios de la década del 70, ¿sí? Donde justamente empieza a desacelerarse el crecimiento económico. Después vamos a hablar un poquito de esto. El crecimiento económico del periodo de posguerra en los países desarrollados es el más grande de la historia del capitalismo. De hecho, duplica todas las tasas históricas del siglo XIX y después de la década del 70 también. Eso creo que es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Después vamos a hablar sobre eso. Hacia la década del 70
empieza a descender el crecimiento económico en la mayor parte de los países desarrollados, y cuando esto empieza a ocurrir, las recetas keynesianas ante, digamos, los parates del crecimiento económico que tenían que ver con, bueno, políticas activas de fomento del pleno empleo, fomento de la demanda, etcétera, empiezan a generar fuertes procesos inflacionarios, ¿no? Esto da lugar a un periodo de llamada estanflación, ¿no? Se empieza lo que llama la estanflación, es decir, estancamiento económico con alta inflación. En ese momento es donde en general vuelve el neoliberalismo, que ya era un pensamiento que estaba en formación, empieza a tener una presencia pública, porque justamente lo que dice es la culpa de la situación la tiene la alta inflación generada por las políticas keynesianas, etc. La crítica del neoliberalismo a la inflación es un caballito de batalla histórico, ¿no? Nació con eso, o sea, se legitimó a partir de eso, ¿no? Con la política de bajar la inflación. En este terreno empieza a tener un ascenso el neoliberalismo. ¿Por qué uno podría preguntarse igual por qué se empieza a producirse esta crisis con la cual empiezan a empeorar los índices económicos, crecimiento, aumento de la productividad, etcétera? Los factores son varios, ¿no? En general, entre las explicaciones, una de las que más peso tiene es que hay digamos, el capitalismo tiene ciclos de expansión, eso es natural en el capitalismo, bueno, natural, tiene ciclos de expansión y crisis, apoyado en grandes revoluciones tecnológicas, ¿no? Y una lectura posible es que hacia los 70 entra en crisis, digamos, las tecnologías que habían fomentado el crecimiento, que venían ya de la segunda revolución industrial, y que tenían que ver también con el mismo Fordismo, y la industria pesada, la industria automovilística, empiezan a mostrar signos de agotamiento, ¿sí? En eso hay que recordar que también hacia la década del 70 empieza lo que algunos llaman una tercera revolución industrial, que es la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, se inicia un nuevo, si se quiere, paradigma tecnológico, si podemos tomar ese concepto, mientras que el anterior empieza a mostrar signos de agotamiento. Hay otros factores importantes también, ¿no? La década del 60 fue una década de fuerte conflictividad social y laboral, no solo en Francia, no solo en parte de Europa, sino en gran parte del mundo, incluso también en los países llamados subdesarrollados, periféricos. Y esa situación también generó fuertes demandas que en general se trataron de contestar a partir de una mejora de las retribuciones salariales, lo cual también llevó a una caída de las tasas de ganancia. De hecho, en principio, la crisis de los 70 es en primera instancia una crisis que tiene que ver con la caída de las tasas de ganancia del capital, que es el factor crítico en general en el desarrollo del capitalismo, que tiene que ver un poco con este agotamiento de las tecnologías, también con las demandas de las décadas anteriores que habían sido satisfechas y que empezaban a poner en cuestión las ganancias. Y también, obviamente, en el caso de Estados Unidos, donde también hay un fuerte aumento del déficit fiscal del Estado, que Estados Unidos tenía en su espalda, digamos, toda la competencia política, cultural, espacial, etcétera, con la Unión Soviética, lo cual tenía un gran costo, y militar, ni hablar, ¿no? Con la Unión Soviética, lo cual también generaba un gran gasto público, por eso también en Estados Unidos esto se presentó como un fuerte déficit fiscal. Y también lo otro, que no hay que olvidarse, es que tras la Segunda Guerra Mundial, Europa y Japón estaban destruidas, y hacia fines de los 60 ya se habían desarrollado y empezaban a competir con Estados Unidos. Eso también empezó, obviamente, generó una baja de las tasas de ganancia por la mayor competitividad internacional. En este sentido, estos son algunos de los factores que explican esta crisis. Ahora, me gustaría un poco hablar del qué pasa posteriormente, del escenario posterior que se va asentando en las décadas del 80 y del 90. Obviamente, para que esto
podría ser muy largo esta exposición, me voy a centrar sobre todo en las cuestiones más sociales, ¿no? que tienen que ver con las cuestiones de la fuerza de trabajo, la situación de la fuerza de trabajo. Es decir, en la década del 80, sobre todo, empieza a haber un fuerte impulso a políticas neoliberales, incluso de gobiernos que también tienen que dar un vuelco y se ven un poco obligados a conciliar con las políticas neoliberales en Europa. Pero bueno, los dos emblemas son Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra. Y que justamente esto va a haber un cambio fuerte de política y esto va a dar lugar a un nuevo sistema de regulación social, si se quiere decir sistema de regulación social. Digamos que lo que entra en crisis ahora, lo que va a entrar en crisis ahora, sobre todo, es la llamada relación salarial. ¿Sí? Esto es un concepto del sociólogo francés Robert Castel, que habla de la crisis de la relación salarial como un carácter estructural que se empieza a dar fundamentalmente desde la década del 70. Por un lado, hay mayores índices de desocupación. Eso es clarísimo, sobre todo en Europa. Digamos, el periodo de posguerra es un periodo básicamente de pleno empleo, mientras que en el periodo posterior, años 80, años 90, hay un fuerte aumento de la desocupación, con países europeos que tienen tasas de hasta el 20-25%. Estados Unidos es un poco menor, de todos modos en la década del 80 es bastante alta la desocupación también en Estados Unidos, en el 90 se logra bajar, es Europa la que tiene mayores índices de desocupación. Pero tal vez el fenómeno más fuerte es el de la flexibilización del trabajo. Es decir, lo que empieza a darse es una fuerte flexibilización de las jornadas laborales. Uno, este término flexibilización lo escucha todo el tiempo, ¿no? Es como una presión constante para que se flexibilicen las relaciones laborales. Flexibilidad que abarca distintos aspectos, ¿no? Flexibilidad en la jornada laboral, es decir, no limitada a las 35, 40 horas trabajadas durante todo el año. Se puede pedir que de acuerdo a los requerimientos de la empresa se trabaje más durante un año que durante otro. Sobre todo otra forma de flexibilidad es en la estabilidad del empleo, es decir, el trabajo orientado a la tarea, sin garantías de permanencia futuro, ¿no? Formas de trabajo temporario que empiezan a expandirse, en la localización del trabajo, trabajadores por cuenta propia, trabajadores a domicilio, y sobre todo los modos de contratación, es decir, cada vez más cláusulas individualizadas para cada trabajador y por fuera de los contratos colectivos de trabajo. Esto da lugar a lo que Castel llama junto con la erosión de los sistemas de retribución indirecta del estado de bienestar, da lugar a lo que Castel llama crisis de la sociedad salarial. Es decir, esta norma del trabajo en la cual una persona trabajaba una jornada laboral estándar de 8 horas por día, con tareas que estaban especificadas en un contrato colectivo de trabajo, deja de ser la gran norma y pasa a ser cada vez más una excepción, incluso en los países desarrollados, ¿no? Hay autores que incluso hablan de una brasilianización, Ulrich Beck acuña ese término, de los países desarrollados, por eso es algo extremo, digamos, porque en los países latinoamericanos tenemos formas de trabajo no registrado, que no son tan fuertes allá, pero que da cuenta de cierta precarización general de las condiciones de vida, que recordemos, en parte era lo que el estado de bienestar había tratado de paliar para lograr la adhesión de los trabajadores, darles mayores seguridades, justamente ese sector de la población que es aquel que no tiene otra cosa más que vender para sobrevivir que su fuerza de trabajo. Bien. Y acá, otra vez, cuando yo les decía antes que el capitalismo tiene una capacidad de apropiarse de las críticas, acá irónicamente lo que hay que decir es que parte de las críticas que se le hacían al capitalismo, los grupos radicales de los 60, los del Mayo francés, tenían que ver con que el capitalismo, aunque podía lograr dar estabilidad económica, era alienante en otros sentidos por el trabajo repetitivo,
rutinario, aburrido, etc., ¿no? Hay un libro que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, de dos autores franceses que se llaman Boltanski y Chiapello, que es muy interesante porque ellos analizan sobre todo el caso francés, donde ellos señalan cómo ante estas críticas en un principio la patronal trata de dar mejores salarios, pero eso no alcanza, y en un momento dan un vuelco de política y dicen, no les gusta la seguridad, no les gusta, bueno, les vamos a dar un poco de quieren más inventiva en el trabajo, quieren tener que poner más creatividad y quieren menos seguridad. Bueno, empieza a haber un cambio de política y empiezan todas estas políticas de flexibilidad laboral, ¿no? Que un poco se venden como que son en un principio también se venden como que son políticas que van a generar mayor motivación en la gente. Es decir, hay como una idea también de que en el trabajo, hay también un cambio en los procesos de trabajo, en los cuales se empieza a pedir también la motivación de los trabajadores, el involucramiento activo, etcétera, que es también una forma de responder a estas críticas, ¿no? A cambio, una gran precarización del trabajo. Esto es un aspecto interesante y un poco paradójico para dar cuenta de cómo, digamos, el capitalismo tiene esta capacidad de responder y apropiarse a su manera de las cosas. Obviamente, el capitalismo precarizador no era lo que buscaban los grupos radicales de los 60, ¿no? Es una forma de respuesta bajo la lógica del sistema, obviamente. Bueno, y recuerda, esto uno lo puede ver, esta idea de la incertidumbre como algo bueno, ¿no? Se lo escuché decir hace poco un ministro del gobierno nacional, ¿no? La idea es que la incertidumbre no es algo malo, sino que hay que disfrutar de ella, ¿no? Es incluso algo de lo que hay que disfrutar. Bueno, bien, y por otro lado, y la seguridad vista como algo malo, algo que inmoviliza, ¿no? Es malo que la gente esté demasiado segura, ¿no? Hay un cambio discursivo en el modo en que se legitima el sistema. Respecto al punto de el tema central que empieza a emerger es la fuerte polarización social que se empieza a generar, ¿no? En la que crecientemente, digamos, hay una polarización social entre un grupo, un 10% y más, un 1%, que se apropia y acelera la acumulación de riqueza fuertemente, y un gran sector que empieza a verse con condiciones de trabajo cada vez más precarias, salarios bajos, y un tercer sector de clase media que todavía conserva algo, digamos, si bien amenazado, y que por lo tanto ve con mucha desconfianza al grupo 2, ¿no? Tiene mucho temor a caer en ese grupo 2. Lo cual genera fuertes tensiones sociales, ¿no? Porque también de lo que se trata es volver un grupo contra el otro permanentemente. En términos de estadísticas, todas las estadísticas muestran que la desigualdad se aumenta en todos los países, en casi todos los países de Occidente, desde la década del 70, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, de una muestra de 73 países, tanto desarrollados como en desarrollo, en los que se cuenta con datos más o menos serios. Una comparación entre la década del 60 y el 90 muestra que de esos 73 países, la desigualdad había aumentado en 48 de ellos y había disminuido solamente en 9. De entre los países desarrollados, la desigualdad que eran 22, la desigualdad aumentó en 21. Hay análisis, esta dinámica desde los 90 se ha profundizado, hay análisis como bueno, los célebres análisis de Piketty, o lo que plantea, que yo cité así en el resumen, de un ex jefe de economistas del Banco Mundial, Milanovic, que plantean que se está llegando a niveles de desigualdad cercanos a los de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que iban
iban a generar en parte, iban a ser uno de los factores que iban a explicar las grandes guerras mundiales. Probablemente esto sea un poco exagerado, por lo menos si uno toma el día de hoy, porque sigue habiendo una clase media, digamos, sigue habiendo una clase media amenazada, que no ha mejorado sustancialmente su situación en las últimas décadas, pero que no ha empeorado tampoco sustancialmente, ¿no? En eso hay una leve diferencia con lo que eran las sociedades victorianas de fines del siglo XIX, etcétera, por lo menos en los países desarrollados. Hay que decir que en los países en vías de desarrollo también, en Latinoamérica, la desigualdad aumentó en todo el periodo, desde la década del 70. Bueno, acá uno diría las políticas neoliberales llegaron de la mano de un genocidio, se tuvieron que llevar a 30.000 y más para poder aplicar estas políticas, digamos, en general eran los que podían resistir, delegados sindicales, etcétera, es decir, acá en algunos de nuestros países fue todavía más cruenta la batalla, mientras que bueno, en Europa fue más política, fue con el ascenso del neoliberalismo. Obviamente Margaret Thatcher igual, por ejemplo, fue fuertísimo contra los sindicatos, pero bueno, acá tuvimos una situación mucho más conflictiva, pero que yo creo que también tuvo que ver con generar las condiciones políticas para el cambio de paradigma, ¿no? Algunos datos estimativos de la situación actual, digamos, bueno, según un informe que hace poco elevó la ONG Oxfam Internacional, que la presentó en Davos, etcétera, los datos que da son que desde 2015 el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de $3 al año entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% más rico se han incrementado 182 veces más. Y en Estados Unidos, los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1% más rico han aumentado un 300%. Estados Unidos es el ejemplo por ahí más fuerte de cómo se dio esta concentración de la riqueza, que es igual común al conjunto de casi todo el mundo, ¿no? O sea, se incrementa esta pobreza. Obviamente estas estadísticas uno tiene que tener en cuenta cuando se dice el 1 y el 99, que son a nivel mundial. Obviamente hay entre ese 1 están los más ricos de los países desarrollados y en el resto del 99% están los países en vías de desarrollo, donde gran parte de la población no tiene nada, digamos, ¿no? Por eso son tan fuertes las estadísticas. De hecho, otra estadística señala que las 8 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como el 50% más pobre del planeta. Pero bueno, esto yo creo que hay que recordarlo, porque frente a esta perspectiva del capitalismo, del realismo capitalista, de que no hay otra alternativa, uno tiene que considerar que las últimas décadas del capitalismo han sido fuertemente regresivas para 2/3 partes y más, yo diría, de la población mundial, incluso de los sectores acomodados de los países desarrollados, donde en general la clase media incluso se ha estancado en términos de su situación socioeconómica. Y por otro lado, creo que esta polarización social invariablemente está fuertemente vinculada al ascenso que se ve en los últimos años de la centroderecha, ¿no? Es decir, la centroderecha, la derecha extrema, ¿no? Trump, la derecha xenófoba en Europa, ahora Bolsonaro en Brasil. Es decir, lo que hace es aprovechar esta polarización social, volver a generar temor en los sectores medios que están atemorizados, ¿sí? De este sector que está casi excluido del sistema, y lo que hace es capitalizar eso. Digamos, si uno piensa, por ejemplo, todo el tema de la inseguridad que permanentemente se habla en los medios, la inseguridad, el miedo a la inseguridad, etcétera,
es parte de justamente generar este temor, digamos, en los sectores que todavía tienen algo, activar ese temor ante el otro, ¿no? Ante este otro que se presenta como una amenaza, etcétera. No el 1% que se apropia de toda la riqueza, sino ese sector menor, ¿no? De hecho, es curioso, yo creo que en el concepto de inseguridad, si uno piensa en un sistema en el que todos estamos inseguros, pero la inseguridad es algo mucho más amplio, es inseguridad laboral, inseguridad socioeconómica, política, etcétera. Ante esto, digamos, se genera un concepto de inseguridad que solamente tiene que ver con el crimen callejero del otro, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con una dinámica en el cual todas las inseguridades que tenemos se las trata de concentrar en un elemento que obviamente es más propicio para ver en el que está un poquito peor el enemigo, ¿no? Pero bueno, la inseguridad es general y se concentra en este concepto de inseguridad reducido a la inseguridad callejera y el miedo al más pobre, ¿no? Y en esto justamente, bueno, en el caso de la derecha europea, con el tema de los inmigrantes, el miedo a los inmigrantes, etc. Es decir, acá, en este caldo de cultivo de la polarización, de la polarización social, lamentablemente la que más está cosechando frutos es la derecha, ¿sí? Y es la extrema derecha. Justamente Trump, no por casualidad, a lo que se dirigió es al norteamericano blanco, medio, trabajador, que está amenazado porque es en general trabajador vinculado a la industria y que, bueno, está en una situación, ven una situación de amenaza al trabajo chino, ¿sí? Etcétera. Es decir, acá se ve cómo la derecha ha sido hábil para manipular este tipo de miedos, ¿no? Ahora, me gustaría, creo que acá inevitablemente uno puede preguntarse, bueno, pero ¿se podrá volver al capitalismo de posguerra? ¿Ese capitalismo es recreable? Obviamente, desde nuestras naciones también nos podemos pensar si es recreable a nivel mundial, ¿no? Bueno, acá tuvimos, por ejemplo, el peronismo fue una forma de redistribución, si se quiere, keynesiana de los ingresos, ¿no? Pero aparece la pregunta, ¿se puede recrear este sistema más o menos a nivel global? Y acá aparecen varios problemas que yo creo que hay que... obviamente uno no puede hacer futurología y saber lo que va a pasar, en qué va a derivar esto, pero respecto a la posibilidad de recrear un capitalismo, si se quiere, con rostro humano, yo plantearía por lo menos una serie de problemas que se plantean hoy. El primero es el desarrollo tecnológico actual, es decir, el proceso de automatización del trabajo a través del desarrollo de las nuevas tecnologías que en las últimas décadas se ha acelerado, ¿no? Obviamente hay un discurso que dice que las tecnologías, la digitalización va a generar un crecimiento económico que va a derramar y que va a generar nuevos trabajos, ¿no? Pero esto es bastante dudoso, digamos, hay estudios que plantean serias dudas respecto a esto porque parece que los empleos que se generan a través de las nuevas tecnologías son sobre todo empleos en la cúspide de la pirámide social, pero pocos, ¿sí? Y que, por otro lado, estas nuevas tecnologías que permiten no solo reemplazar el trabajo rutinario, manual, sino también incluso el trabajo inteligente, el trabajo de servicio, parte del trabajo de servicios, etcétera. Es decir, son tecnologías que tienen cierta capacidad de pensar, ¿no? Los algoritmos que son inteligencia artificial. Eso permitiría, según algunos estudios, automatizar fuertemente incluso trabajos calificados, ¿no? Hay estudios que dicen que ¿cuánto se puede automatizar? Muchísimo, entre el 40 y el 70% según los países. Obviamente que eso suceda o no, depende de circunstancias políticas. Paradójicamente, uno de los factores que hoy detiene el proceso de automatización son los salarios bajos, ¿no? Es decir, los bajos salarios es uno de los factores que explican que la automatización no esté avanzando más rápido. Ese es un factor, ¿no? Es decir, bueno,
¿Se puede volver a ese gran sistema de pleno empleo del periodo de posguerra, tal como estaba, con una jornada de 8 horas, etcétera? Bueno, después voy a hablar un poco de esto y me voy a centrar en un tema que es la reducción de la jornada laboral como demanda política fundamental. El otro factor que me parece que pone en un signo de interrogante respecto a si el capitalismo puede volver a un esquema. Digo esto sin entrar en las cuestiones políticas, ¿no? Evidentemente, incluso para volver a un capitalismo más humano, se necesitaría condiciones políticas que hoy nos parecen estar dadas, ¿no? Porque básicamente sin resistencia el capitalismo probablemente no se va a transformar ni él mismo en nada mejor, ¿no? Pero estamos pensando en la posibilidad de una vuelta a este esquema. La otra es la hegemonía del capitalismo financiero y la globalización, ¿no? Que es un tema conocido, pero bueno, vale resaltar algunas estadísticas que impactan, ¿no? Por ejemplo, entre 1980 y 2007 el sector financiero, el stock de activos financieros globales se incrementó 9 veces y 4 veces en relación a la producción mundial. Y los beneficios financieros en relación a los beneficios corporativos totales pasaron del 10 al 40%. Desde 2008 esta tendencia no se revirtió en absoluto, sino que incluso se profundizó, ¿no? Digo, pues las estadísticas son hasta la crisis. Pero por otro lado, creo que acá hay que atender aparte una cuestión. Muchas veces se habla de la financiarización de la economía como si fuera algo que es ajeno a lo que sucede en el sector de la industria, en el sector de la producción, etcétera. Y en realidad la financiarización es también una financiarización de los propios procesos productivos. Es decir, hoy las grandes empresas lo que se preocupan sobre todo es en aumentar sus balances y en mostrar a sus accionistas, en lo que muestran a sus accionistas, ¿no? Que los accionistas en general lo que piden son ganancias en el corto plazo, ¿sí? Y muchas de esas ganancias se obtienen a partir de fusiones, adquisiciones, etcétera. Es decir, la misma estructura productiva está financiarizada. Eso sin mencionar el tema, es decir, cómo una empresa que tiene que mostrar a los accionistas que puede tener grandes ganancias en el corto plazo puede recrear un sistema de cierta estabilidad laboral, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Y el otro, uno también tiene que tener en cuenta que hasta las economías domésticas están financiarizadas. En Estados Unidos esto es notable e impresionante, pero tengamos en cuenta que uno de los factores que explican, por ejemplo, las crisis del 2008, una explicación que yo creo que es la más plausible, es que esa crisis también tiene un problema, tiene como origen un problema que es, dada el estancamiento salarial, el modo de impulsar la demanda efectiva fue mediante el endeudamiento privado de los hogares, ¿no? Por ejemplo, mediante que saquen hipoteca, ¿no? De hecho, eso se presenta como una inversión. Lo que antes eran los salarios indirectos del estado de bienestar, etcétera, son inversiones financieras que se prometen, ¿no? Bueno, eso genera que hasta sectores de los deciles más bajos de ingresos accedan a hipotecas, etcétera, ¿no? Hay unos autores que llaman esto keynesianismo del precio de activos. Un keynesianismo fundado en el endeudamiento privado y en la adquisición de activos en el mercado financiero. Es decir, la financiarización invade también a los hogares, ¿no? Y eso también en parte, bueno, eso es una de las explicaciones que según algunos está en el origen de la crisis del 2008, ¿no? Y por otro lado, la globalización, ¿no? Esto es la llamada globalización que ahora parece que Trump, bueno, no por casualidad quiere revertir, ¿no? Pero la globalización, claro, el problema que genera para una reedición del fordismo es que las empresas, las grandes empresas sobre todo, se mueven por el mundo tercerizando su producción en los países donde tienen mejores condiciones, que tienen que ver en parte con los salarios bajos, ¿no? No solo se terceriza la producción, también se tercerizan los servicios. Yo el otro día tuve un problema con mi celular Sony y llamé y me atendió una dominicana, creo. Es decir, también los servicios de atención telefónica, como también las tecnologías de la comunicación permiten abaratar la logística, la comunicación, etcétera, permite que se tercericen también servicios, ¿sí? Gran parte de los servicios. Por eso también esto
pone un signo de duda respecto a, bueno, hasta qué punto es posible reeditar esto, ¿no? En parte Trump, paradójicamente, a su manera, está tomando ese problema y le habló al norteamericano medio en estos problemas. Te vamos a proteger tu trabajo, ¿no? Tu trabajo. Del trabajo chino, del trabajo mexicano, etcétera. Y bueno, y ahí tuvo en parte adhesión respecto a esto. Es decir, es un problema que es visto. Lo que es discutible es que sea reversible. Yo no creo que Trump vaya a revertir demasiado esto. Creo que es más discurso y que tendrá algún efecto. Sé que hay algunos que piensan que desde que llegó Trump cambió el mundo. Yo soy tengo mis dudas respecto a eso. Hubo un giro, pero hay que ver hasta qué punto cambia el mundo, ¿no? No creo que Trump pueda ir contra las grandes multinacionales norteamericanas y hacer que todas las empresas que fabrican en China e India se vuelvan a Estados Unidos. No creo que tenga ese poder. Pero bueno, si lo logra, veremos qué pasa. Y un último factor que quiero señalar, volviendo al tema de las tasas de crecimiento. Muy bien. El periodo de posguerra tuvo, como decía antes, las tasas de crecimiento más altas de la historia del capitalismo, 4, 5%. A partir de un proceso en el cual Europa estaba destruida y tenía que reconstruirse, había habido una gran destrucción de capital, es decir, una situación sumamente excepcional. Eso hay que tenerlo en cuenta. También fue el mayor crecimiento lo que permitió una distribución de los ingresos, ¿no? Cuando las tasas de crecimiento empezaron a contraerse, bueno, obviamente volvió una fuerte presión sobre los salarios, sobre los costos, etcétera. Por eso es dudoso que se pueda, digamos, Piketty plantea que no se va a volver a tasas de crecimiento del 4 o 5%, por eso él plantea que lo que hay que reevaluar es toda la política económica. Está China, cierto, pero también China, que está haciendo un poco ese proceso de desarrollo, de incorporación de una clase media, en un momento tampoco va a poder sostener índices de crecimiento del 6%, 7%, que es lo que en parte está traccionando la economía mundial. Y por otro lado, y ahí entra el otro tema, el crecimiento económico hoy entra en tensión con otro gran problema, que es el problema ecológico. Es decir, hoy, si a esto agregamos, digamos que la perspectiva clásica para disminuir la desigualdad es un mayor crecimiento económico, hoy un mayor crecimiento económico entraría en tensión también con el problema ecológico. Es decir, ¿cuánto podemos crecer? ¿Sí? ¿Cuánto más puede crecer la economía en un mundo que se enfrenta al escenario del cambio climático, en el cual, bueno, parece que se deberían, no se toman por cuestiones, por intereses, etcétera, podemos hablar un poco de esto, que probablemente torna necesario revisar también esta idea del crecimiento económico, ¿no? De hecho, hay posturas que plantean la idea del decrecimiento económico como una única salida, digamos, al problema ecológico, ¿no? Es decir, se puede seguir creciendo incluso a las tasas de hoy, que son moderadas, ¿cómo se podría crecer a nivel mundial en un 5% sin destruir del todo el planeta? Ya parece que en el escenario actual, si no hay cambios drásticos, el cambio climático, si aumentan 2 grados la temperatura de acá a 50 años, las consecuencias pueden ser catastróficas, probablemente sean catastróficas. En ese sentido, yo creo que estos son dos de los grandes temas que aparecen hoy y en tensión, el problema de la desigualdad y el problema ecológico, como dos grandes problemas estructurales del capitalismo. Y después vamos a hablar de esto, porque el capitalismo se sustenta también en una fantasía que es la del crecimiento económico ilimitado, ¿sí? Y esa fantasía tiene un problema: la naturaleza no es ilimitada, la naturaleza es limitada, los recursos son finitos, y entonces por eso es importante ver cómo los distribuimos, ¿no? Después voy a hablar un poquito de este tema. Bueno, dicho esto, voy ahora a pasar justamente a un análisis un poco más conceptual, filosófico, tomando algunas ideas de Marx, entrando ya a la tercera fase de mi exposición. Bueno, estoy viendo la hora. Estamos bien, Jorge, ¿no?
Bueno, de todas formas, ahora voy a leer un poquito más, más que exponer, porque también me doy cuenta que de ese modo voy más rápido y puedo ser más preciso, así que ahora voy a leer un poquito más esta última parte. Aparte requiere un poco más de precisión conceptual en algunos temas. Como les decía, quería hablar un poco del capitalismo y sus límites, si se quiere, los límites ético-políticos del capitalismo, a partir de una cierta lectura de Marx, ¿no? Marx plantea justamente que el capitalismo es el primer sistema económico movido por una finalidad que no es, al menos inmediatamente, la satisfacción de necesidades materiales. El capitalista invierte un capital y espera un retorno, es decir, una ganancia respecto del capital inicialmente invertido. ¿Esto qué quiere decir? Que la dinámica del capital tiene que ver no con la satisfacción de necesidades, por eso el sistema entra en crisis en general no cuando la gente se muere de hambre, que eso sucede casi siempre, sino cuando hay un descenso de las tasas de ganancia. La dinámica del capital, justamente según Marx, es la de la riqueza abstracta, dinero que produce más dinero. ¿Cómo consigue, según Marx, el capitalista esta expansión cuantitativa del dinero? Bueno, este tema no lo voy a desarrollar, creo que es más o menos conocido, pero saben que según Marx, el valor de las mercancías proviene del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas y que en definitiva para Marx la ganancia del capitalista tiene su fuente en que el capitalista se queda con parte del valor, ¿sí?, del tiempo de trabajo que produce el trabajador, ¿sí? Más específicamente, lo que se queda al capitalista es la diferencia entre lo que produce el trabajador efectivamente en el proceso productivo y el valor de su fuerza de trabajo, es decir, el salario, para simplificar. Pero lo que me interesa acá marcar es la naturaleza peculiar de este movimiento que caracteriza el capital. Es un proceso de acrecentamiento permanente y al parecer infinito, ¿sí? Yo creo que esta idea de que el crecimiento es infinito y que las posibilidades son infinitas y que todo tiene que crecer infinitamente, y esta dinámica de lo infinito tiene que ver con la dinámica del capital, ¿sí? Bueno, después voy a hablar un poquito más de esto, pero cito a Marx en El Capital, dice, en su condición de vehículo consciente de ese movimiento, es decir, lo interesante es que para Marx, el capitalista más que ser una persona, es la personificación de este movimiento del capital. Dice Marx, en su condición de vehículo consciente de ese movimiento, es decir, la acumulación de dinero para generar más dinero, es decir, lo que Marx llama capital, el poseedor de dinero se transforma en capitalista. Su persona, o más precisamente, su bolsillo, es el punto de partida y de retorno del dinero. El contenido objetivo de esa circulación, la valorización del valor, es su fin subjetivo, y solo en la medida en que la creciente apropiación de la riqueza abstracta es el único motivo impulsor de sus operaciones, funciona él como capitalista, o sea, como capital personificado, dotado de conciencia y voluntad. Nunca, pues, debe considerarse el valor de uso como fin directo del capitalista, tampoco la ganancia aislada, sino el movimiento infatigable de la obtención de ganancias. Es decir, el capital, para Marx, y el capitalista como personificación subjetiva de un movimiento que es objetivo, es este constante incremento del valor que aparentemente no tiene fin, ¿sí?, no tiene finalidad más que el propio incremento del valor. Para Marx, en ese sentido, el capitalismo tiene algo irracional de fondo, ¿no?, que es esta idea de la acumulación por la acumulación. Max Weber, frente a eso, por ejemplo, explicó que la ética protestante le daba una base no solo moral, sino también racional a ese proceso de la acumulación por la acumulación. Es decir, pero Marx lo que vio en este movimiento es que hay algo progresivo en él, ¿no?, que es el que permite el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Es decir, Marx dice que
buscando incrementar su plusvalía o beneficio, tal como se le presenta al capitalista, él introduce tecnologías que redundan en el crecimiento de la productividad del trabajo. Es decir, el capitalista, para aumentar la productividad, que es lo que le va a permitir también apropiarse de mayor plusvalía, trata de aumentar las fuerzas productivas. Y para Marx en eso está el carácter progresista del capitalismo, justamente en términos históricos. Sin embargo, lo interesante que yo acá me quería detener en Marx es cómo Marx, sin embargo, da cuenta de una contradicción en el desarrollo del capitalismo. Es decir, porque el capitalista, por un lado, busca aumentar su beneficio, ¿no? Pero claro, lo hace utilizando un medio, que es el incremento de la productividad del trabajo, que lo que hace es atentar contra la propia fuente de creación del valor, que es el trabajo, ¿sí? Es decir, cuando el capitalista introduce tecnologías que aumentan la productividad del trabajo, Marx pensaba en las tecnologías del siglo XIX, máquina de vapor, gran industria, etc. Hoy tendríamos que pensar en en tecnologías digitales, etc. Lo hace justamente para aumentar la productividad, pero sin saberlo, atenta contra la propia fuente del valor. De ahí que Marx, que es el trabajo, ¿no? De ahí que Marx plantee una contradicción en el desarrollo del capitalismo que aparece planteada primero en los llamados Grundrisse, textos preparatorios del Capital que se publicaron póstumamente, no en vida de Marx, donde Marx en un famoso pasaje explica, él dice que en la medida en que la gran industria se desarrolla, le está hablando de lo que sucede con la primera revolución industrial, ¿no? La creación de la riqueza efectiva o valor de uso se vuelve menos dependiente del tiempo de trabajo y del cuánto de trabajo empleados, que del poder de los agentes puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo. Poder que a su vez no guarda relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende más bien del estado general de la ciencia y del progreso de la tecnología. El robo de tiempo de trabajo ajeno, sobre el cual se funda la riqueza actual, aparece como una base miserable comparado con este fundamento, recién desarrollado, creado por la gran industria misma. Con ello se desploma la producción fundada en el valor de cambio y al proceso de producción material inmediato se le quita la forma de la necesidad premiante y el antagonismo. Es decir, Marx plantea que el mismo medio que utiliza el capital por su propia lógica para aumentar el índice de plusvalía, atenta contra la fuente de la plusvalía, ¿no? Pero claro, a mí no me interesa tanto las consecuencias objetivas desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Cómo resulta esto para Marx en lo que él va a llamar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia que expone en el tomo 3 del Capital? Es decir, que tiene que ver justamente con ¿qué? Con el descenso, el aumento de la composición orgánica del capital. Cuanto más capital fijo se utilice y menos capital variable, que es fuerza de trabajo, menor valor se produce, ¿sí? Eso es lo que para Marx lleva a mediano y largo plazo a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Que de todos modos el planteo de Marx no es esto lo que me interesa, tampoco es determinista en el sentido que él da cuenta de una serie de factores que pueden contrarrestar esta caída. Entre otras, la extensión de la mayor explotación del capitalismo, mayor explotación del trabajo, conquistar nuevos territorios para llevar nuevos mercados, digamos, hay todas unas contratendencias respecto a esto, ¿no? Pero no es esto lo que me interesa, sino como Marx en un punto, acá lo que detecta es cómo el capital genera medios, genera condiciones, pero que después es totalmente irracional para que esas condiciones se desarrollen de acuerdo a un fin que sea beneficioso para la humanidad, ¿sí? En ese sentido dice Marx, por un lado, el capital despierta todos los poderes de la ciencia y de la naturaleza, así como de la cooperación y del intercambio sociales, para hacer que la creación de la riqueza sea relativamente independiente del tiempo de trabajo empleado en ello. Por el otro lado, se propone medir con el tiempo de trabajo esas gigantescas fuerzas sociales creadas de esta suerte y reducirlas a los límites requeridos
para que el valor ya creado se conserve como valor. Las fuerzas productivas y las relaciones sociales se le aparecen al capital únicamente como medios y no son para él más que medios para producir fundándose en su mezquina base. Empero, constituyen las condiciones materiales para hacer saltar esa base por los aires. Y fíjense lo que dice Marx. Una nación es verdaderamente rica cuando en vez de 12 horas se trabajan 6. Riqueza no es disposición de tiempo de plus trabajo, es decir, no es tener más gente para que trabaje más, sino tiempo disponible, tiempo libre disponible para la sociedad. Aparte del usado en la producción inmediata, para cada individuo y para toda la sociedad. Yo creo que este es el punto de vista ético-político, uno de los puntos de vista ético-político más poderosos del pensamiento de Marx, que por otro lado permite contestar a ciertas críticas según las cuales Marx era productivista y tenía una visión productivista de la economía, del hombre, etc. No, Marx vio claramente que el desarrollo de la productividad y el aumento de la producción en definitiva tenían que tener un fin que no podía ser ser la base para seguir produciendo más, sino justamente generar tiempo disponible, tiempo libre. También obviamente esta perspectiva fue olvidada en general por los socialismos reales, que obviamente en su competencia con el capitalismo entraron en una competencia desenfrenada por el aumento del crecimiento económico. Pero me parece que justamente lo que acá marca Marx es que el fin del desarrollo económico, en última instancia, no puede ser otro que ampliar el tiempo disponible libre para la sociedad y el individuo. Y el capitalismo obviamente es ciego porque es ciego a los fines, ¿no? Lo único, piensa en términos del valor que se valoriza, según Marx, sin pensar en qué fin más sustancial para la vida humana se persigue con este movimiento. Quisiera ahora, a partir de este análisis, hacer algunas proyecciones actuales. Primero, respecto a la crisis ecológica. La crisis ecológica yo creo que es un límite absoluto para el capitalismo. El capitalismo, el realismo capitalista, tiene una solución para todos los problemas. ¿Cuál es? Más capitalismo. Si, por ejemplo, hay desocupación, lo que hay que buscar es nuevos yacimientos de empleos rentables, sea donde sean. Es decir, nuevas necesidades y nuevas áreas sociales para ser explotadas. Si hay un problema ecológico, bueno, eso puede ser una buena oportunidad para usar la cuestión como parte del marketing, ¿no? Entonces tenemos productos verdes ahora, supuestamente amigables con el ecosistema. Pero lo cierto es que la crisis ecológica que vivimos actualmente a nivel global, y dentro de la cual el tema más urgente tal vez es el del cambio climático, pero no el único, marca un límite absoluto para el capitalismo y su fantasía constitutiva, la de una producción y un consumo que pueden crecer infinitamente. El problema es simple, los recursos del planeta son finitos. Un sistema basado en la fantasía del crecimiento económico constante, es decir, del dinero que genera más dinero, encuentra aquí un límite material absoluto. Y acá hay un punto fuerte contra el realismo capitalista. El capitalismo, con esta dinámica, nos está poniendo en peligro el planeta y con él la vida de la humanidad sobre la Tierra, ¿no? Yo creo que acá es central recuperar una serie de preguntas respecto a empezar a pensar lo que producimos y lo que consumimos, ¿no? Y el problema de los límites, ¿sí? Volver a pensar el problema de los límites. No todo lo que se produce y no todo lo que se consume es bueno para la sociedad, ni es una ventaja. La producción nunca es gratuita, ¿no? Entraña dos cosas básicas. Entraña un gasto para el planeta Tierra, entraña un deterioro en general del planeta Tierra, y por otro lado, demanda trabajo a la sociedad, demanda sacrificio, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que esta pregunta de qué necesitamos producir, cómo deberíamos producirlo, cuáles son las necesidades cuya satisfacción
consideramos que debe asegurarse a todos los seres humanos, son preguntas eminentemente ético-políticas que algún día habrá que hacerse seriamente, ¿no? Claro que esto es difícil, son complejas de hacerse estas preguntas dentro de un sistema que justamente pone, digamos, el crecimiento como un imperativo absoluto para la mejora de la para la mejora social, ¿sí? Y que incluso así no lo consigue para 2/3 partes de la humanidad. Respecto a la cuestión de la tecnología, porque uno podría decir, bueno, la tecnología en parte muchos de los problemas ecológicos los puede solucionar. En el caso más claro es el de la energía, es decir, generar energías menos dañinas para el medio ambiente. Pero claro, el problema es que el capitalismo se guía por la rentabilidad en el corto plazo. Y estas tecnologías requieren grandes desarrollos y grandes inversiones a largo plazo y sobre todo implica parte de la destrucción del capital existente basado en las viejas tecnologías y en las viejas fuentes de energía, ¿no? Y esto probablemente no va a ser fácil, y hay serias dudas de que esto ya sea aceptado. El ejemplo de Trump es clarísimo, ¿no? Es decir, Trump, por el lobby petrolero, decidió ir atrás con el Acuerdo de París, que era modestísimo, según todos los análisis científicos, no iba a alcanzar tampoco. Pero bueno, Trump lo llevó atrás por justamente el lobby de la industria petrolera, ¿no? Obviamente, la tecnología puede ayudar a paliar el problema tecnológico, pero obviamente eso tiene costos desde el punto de vista económico que desde el sistema capitalista se pueden juzgar como irracionales, ¿no? Porque a corto plazo no dan ganancias. Y el otro tema que quería hablar para un poco terminar es volver sobre esta idea de la crisis de la sociedad salarial, ¿no? Y la crisis de la sociedad del trabajo, que yo creo que también hay que abordarla desde la perspectiva de Marx, según esta perspectiva de Marx. Es decir, según Marx, en una sociedad racional, una sociedad que funcione racionalmente, los aumentos de productividad deberían redundar en un crecimiento de la riqueza, entendida en un doble sentido. Mayor bienestar, pero con el menor sacrificio de trabajo posible también. El menor sacrificio de la sociedad en términos de dotación de trabajo posible. Por la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario. Eso es lo que hace la tecnología, reduce el tiempo que necesitamos para hacer determinadas cosas. Pero claro, el capitalismo carece de racionalidad sustantiva, dice Marx, y en tanto proceso de valorización tiende a transformar ese tiempo libre potencial en tiempo de plus trabajo para generar plusvalía. En ese sentido, yo creo que es uno de los problemas de las tesis sobre el fin del trabajo. Lo que no atienden es justamente que el capitalismo, paradójicamente, expulsa, pero sigue dependiendo de la explotación del trabajo. Y de ahí, esto es un poco lo que explica este auge del trabajo precario, de la precarización. El tiempo libre, una riqueza potencial, se transforma así en la pobreza de trabajadores obligados a pasar de un empleo temporario a otro, ¿no? Y respecto a esta precarización, como resultado de las tecnologías, uno no tiene más que ver esta explosión del trabajo del Rappi, Pago, ¿no? Es decir, tecnologías que supuestamente deberían permitir hacer que la logística sea más racional, que se haga en menos tiempo, etcétera. Bueno, sirve sobre todo para precarizar a los trabajadores, ¿no? Respecto a esto, esta idea tan simple que parece decir uno, bueno, si hay más tecnología, si se produce más rápido, ¿por qué no trabajamos menos, no? ¿Qué es lo que se contesta? ¿Cuál es la voz oficial respecto a esto? Voy a tomar un informe del Banco Mundial de 2015 sobre las nuevas tecnologías digitales, que se llama justamente Dividendos Digitales, que es curioso, digo, porque me parece que da cuenta de esto que es el realismo capitalista, cómo hay como
lógica de respuesta, que es la que inmediatamente da el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Cito una parte del informe, ¿no? Dice, sobre el desempleo tecnológico. Dice, los temores por el desempleo tecnológico se remontan a la época de la Revolución Industrial, que es cierto. Incluso pensadores como el economista John Maynard Keynes y el escritor Isaac Asimov sucumbieron a esta falacia. Keynes en 1930 predijo que para fines del siglo XX la semana laboral sería de 15 horas. Y Asimov, en un ensayo de 1964, preveía que para 2014 uno de los problemas más acuciantes de la humanidad sería el aburrimiento de una sociedad de ocio forzado. Claro, lo que uno tiene que hacerse ante este tipo de afirmaciones es, ¿son estas predicciones las falaces o es el sistema el que es totalmente irracional? Es decir, ¿no indica el sentido común más elemental que los aumentos de productividad deberían redundar en una reducción de la jornada laboral? Es acá donde funciona el realismo capitalista. Todo planteo que no concuerde con lo existente es catalogado como falaz y como falso. Y entonces, ¿qué es lo que propone el Banco Mundial ante esto, ¿no? Ante el desafío de las nuevas tecnologías? Dice, los funcionarios responsables de elaborar políticas se enfrentan a una carrera entre la tecnología y las habilidades. Es decir, hay que generar habilidades para que todos puedan usar tecnologías, ¿no? Cuyos ganadores serán quienes alienten el desarrollo de nuevas competencias, calificaciones, ¿no? Término neoliberal de calificaciones, competencias, de modo que todos puedan beneficiarse con las oportunidades digitales. Esta es la respuesta racional, ¿no? Una carrera competitiva, ¿no?, entre naciones para ver quién se adapta mejor al cambio tecnológico, ¿no? Y en la que aparte es tan irracional el planteo en el fondo, si uno lo piensa más desde un punto de vista ético-normativo, que la formulación es irracional, y habla de que todos puedan beneficiarse, y habla de perdedores y ganadores. O sea, ¿en qué quedamos? Evidentemente, si hay una carrera por competencias y por uso de las tecnologías, no va a haber un beneficio para todos. Los que van a ganar van a ser los que primero tengan acceso a estas tecnologías y los que desarrollen las competencias, etcétera, y los otros van a perder. En este punto yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la izquierda es justamente tanto el problema de la redistribución de la riqueza, ¿no?, como también la redistribución del tiempo de trabajo. Es decir, el problema central del mundo actual es la pésima distribución de estos recursos. Así tenemos, por ejemplo, individuos que trabajan en empresas que tienen buenos salarios, pero tienen que trabajar 12, 14 horas por día. Se les exigen horas extras, etcétera. Y por otro lado tenemos individuos que no tienen trabajo estable, que pasan de un empleo a otro, que tienen periodos de desempleo, etcétera. Y por otro lado, empleos que uno dice, bueno, está bueno los nuevos empleos que generan las tecnologías, y depende, porque no todo trabajo es bueno aparte. Esto también es otro mito, que trabajar es siempre bueno, depende qué empleo. Hay empleos que no son buenos y hay empleos que la utilidad social que tienen es relativa. Yo leía el otro día esto de Rappi Pago. No, es bueno porque a alguien se le ocurre que quiere una bebida a las 3 de la mañana y tiene un sirviente que se la alcanza. ¿Es deseable eso socialmente? Yo tengo mis dudas y creo que no. Creo que una sociedad racional, eso, ¿cómo funcionaría? Y anda a comprártelo más temprano, ¿sí? No tenés por qué tener un esclavo que te alcance tus cosas a las 3 de la mañana. Pero bueno, yo creo que hay conceptos como el de trabajo que hay que empezar a desandar, porque no es tan evidente que todo trabajo sea bueno, ¿no? Hay trabajos que no son buenos ni deseables socialmente. En ese sentido, naturalmente, creo que si uno piensa en términos de tiempo libre y desarrollo de autonomía, naturalmente para eso también se requiere un cambio radical de la subjetividad, ¿no?, para que este desarrollo del tiempo libre tenga consecuencias emancipatorias, ¿no?
Es decir, la misma antítesis entre tiempo libre y tiempo de trabajo debe ser repensada. Marx, por ejemplo, en los manuscritos de 1844, planteaba que el hombre tiene la capacidad de producir un mundo objetivo, cultural, de un modo más excelente en la medida en que está liberado de la necesidad de reproducir su existencia física, ¿no? Que en general es el modo en que hoy entendemos el trabajo, como un medio para reproducir su existencia física. Marx entendía que solo entonces el trabajo podía concordar con su verdadera esencia, en oposición al trabajo enajenado que caracteriza al capitalismo. Hoy el tiempo libre es para los que corren la mejor suerte, tiempo para el consumo de las mercancías que genera el sistema y que constituye la fuente central de la adhesión al mismo. Es un tiempo regulado, aunque parece ser un tiempo de deseo y de gozo, es un tiempo regulado por los ciclos de las modas, de la obsolescencia programada y en definitiva por la necesidad de aumentar el ritmo de rotación del capital. Por otro lado, para los residuos del sistema, obviamente ese tiempo de no trabajo es tiempo de ocio forzado, tiempo de buscar cualquier cosa para sobrevivir, etc. Pero desde la perspectiva de otro sistema posible, el tiempo libre no es tiempo perdido, sino que es tiempo para el desarrollo libre de las subjetividades, como pensaba Marx. Tiempo de creación, no solo individual, sino también y ante todo tiempo de creación comunitaria. El tiempo libre es también el tiempo de la política, que hoy en parte sufre un descrédito y un interés también por falta de tiempo. La gente no tiene tiempo para dedicarse a la política porque tiene que trabajar mucho o buscar trabajo. Y acá me permito una última cita de Marx. Dice Marx: ni qué decir tiene, por lo demás, que el mismo tiempo de trabajo inmediato no puede permanecer en la antítesis abstracta con el tiempo libre, tal como se presenta esta desde el punto de vista de la economía burguesa. El tiempo libre, que tanto es tiempo para el ocio como tiempo para actividades superiores, ha transformado a su poseedor, naturalmente, en otro sujeto en el proceso inmediato de la producción. Es esta, a su vez, disciplina y ejercicio, ciencia experimental, ciencia que se objetiva y es materialmente creadora. Bueno, con esto concluyo mi exposición. Creo que por lo menos lo que traté de hacer es señalar algunos de los puntos críticos del sistema, marcar algunas preguntas respecto a las posibles reformas que se puedan hacer dentro del sistema y a la posibilidad que hay de ello. Y también, obviamente, no tracé los contornos de una alternativa superadora al capitalismo, pero traté de marcar algunos puntos críticos que a partir de los desarrollos existentes podrían dar lugar a otras posibilidades, ¿no? Que en el sistema aparecen bloqueadas, pero que yo creo que merecen ser pensadas y debatidas. Bueno, así que muchas gracias y ahora estoy abierto para preguntas.